Es muy significativa la claridad, la idoneidad de las enseñanzas de Cristo para lo que estamos viviendo hoy. Lucas 10. Y aquí dice, Lucas 10, 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo ¿qué cosa? Heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo. Y dice el 28, le dijo Jesús, ¿verdad? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque una vida, hermanos, que se dirige hacia Dios en amor y hacia el prójimo, es una vida que está evidenciando, que ha comprendido la salvación, que ha creído. Pero es interesante que el 28, el 29 dice que este hombre, este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, no sentirse tan mal con él mismo, le dijo a Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Cuántas cosas no le preguntó, verdad? Por ejemplo, de acuerdo a la pregunta, a la respuesta del 27, donde él mismo dijo que hay que amar al Señor y con todo el corazón, el alma, las fuerzas, la mente. ¿Cuántas cosas no le volvió a preguntar aquí que le pudo haber preguntado? Por ejemplo, oye Señor, ¿y qué es amar al Señor? ¿Qué es amar a Dios? Oye, ¿y qué es amarlo con todo el corazón? ¿Y cómo lo amo con toda el alma? ¿Y cómo lo puedo amar con todas mis fuerzas? ¿Y con mi mente? ¿Cómo que con mi mente? ¿Y cuánto lo debo amar? ¿Y en qué medida? ¿Y qué puedo hacer para lograrlo? No, nada de eso le preguntó. Como diciendo, con eso estoy en paz. Pero luego, con lo que no tenía paz, tal vez se sentía culpable, tal vez sabía que había mucha gente difícil de amar. Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, ¿y a quién le doy mi amor, mi ayuda de mis semejantes, no? Y entonces el Señor, hermanos, abre una parábola tremenda y dice en el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó, dice, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fue, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote, hermanos? Pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y pregunta el Señor, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y dice el 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Me parece sumamente impresionante, de hecho esa es una de las características por las que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Lo idóneo, lo exacto, lo perfecto que es la Biblia con lo que vivimos, con lo que somos, con lo que enfrentamos. Miren, hermanos, ese hombre que cayó entre ladrones de la parábola, ¿a quién puede representar? Piensa en algo o en alguien que
es despojado, cae en problemas, está en tribulaciones, está en enfermedades, ¿a quién puede representar? Pues en principio a un montón de personas, ¿no? ¿Quién está? ¿Conoces a alguien que esté caído? ¿Que esté en tribulación? ¿Que esté en necesidad? ¿Conoces a alguien a quien el ladrón? ¿Quién es el ladrón? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es? ¿Conoces a alguien que el diablo le haya robado, le esté robando estabilidad, paz, le esté robando santidad? Tal vez en tu propia casa, en mi propia casa, hay hombres que cayeron bajo ladrones y que están siendo despojados. Hemos interpretado, los hemos predicado esta porción, que ese hombre, hermanos, es el mundo en general, el mundo. Para donde voltemos, hay personas así. Y es más, nosotros mismos somos esas personas, a veces lo fuimos y lo somos en un sentido. Y entonces, esta parábola nos está el Señor instruyendo que el mundo es un mundo despojado por el diablo. Es un mundo azotado por la maldad, es un mundo que está en necesidad tremenda, que está malherido, que está maltrecho, que está moribundo, que está a punto de morir. Y entonces entra la pasarela, primero viene el sacerdote, hombre dedicado a las cosas religiosas, ve la necesidad y se pasa, como diciendo, hoy tengo más cosas que hacer, y claro que sí, ser un sacerdote, ¿no? Hoy no me fijaré en esa necesidad porque hay muchas otras cosas que atender y hay más necesidades, ¿no? Tal vez hasta con cierto enojo. Pues, ¿qué crees que es la única necesidad? Acá también hay necesidad. No, pues, está bien, pues, ¿no? Pero el sacerdote finalmente, por más que conocía de la ley y todo, conocía de las cosas de Dios y su deber era hacer ese ministerio de mediación en aquel tiempo, dice el Señor Jesucristo, el sacerdote pasa de largo. ¿Quién es hoy el sacerdote? ¿A quién representa el sacerdote? Si hablamos de la salvación, el sacerdote representa la religión. ¿Qué puede hacer la religión para salvar al hombre? Nada. Nada más lo hace sentir más culpable, nada más le pone más cargas. El sacerdote representa, hermanos, la religión, las religiones, las personas que se cubren de justicia y dicen, yo soy bueno, yo hago lo bueno. ¿No me ves? Yo leo la Biblia, yo voy a una iglesia, yo no digo malas palabras, yo ofrendo, yo hago cosas, ¿no? Pero realmente, hermanos, debemos de cuidarnos mucho de no ser, en este sentido, sacerdotes así. Que viene la necesidad, ¿verdad? Inmediatamente nos molesta, sentimos que no es para nosotros y pasamos de largo. Luego viene un levita, hombre dedicado al cuidado, estudio, transmisión y enseñanza de la ley. ¿Qué representa el sacerdote? Pues el sacerdote representa la ley, lo que está bien, la instrucción, lo que debe ser. La ley representa, hermanos, en ese sentido a muchas personas, y ahí podemos entrar algunos creyentes a veces, actitudes profundas que deben ser desarraigadas y ayudadas a deshacerse en Cristo. Esa actitud legalista, legaloide, en donde cuando vemos necesidades, lo primero que pensamos es, pues ¿para qué andan de desobedientes? Pues es que no debieron de haber hecho eso, es que lo que se debe de hacer es esto, es que el deber ser es este, y entonces a veces tenemos un temperamento, un carácter, un corazón tipo levita, ¿verdad? Muy en la ley, y la ley es necesaria, es buena para conducirnos, para enseñarnos, pero la ley, hermanos, no salva a nadie, la ley no reforma a nadie, la ley tiene otro propósito. Y entonces pasa el samaritano, este hombre que no tenía conocimiento de la ley, no se dedicaba a las cosas de Dios, pero tenía obviamente un corazón distinto. El samaritano, hermanos, en aquel tiempo era un enemigo de los judíos y los judíos de ellos, era como un hombre socialmente desterrado, porque los samaritanos históricamente venían
de una mezcla de razas, de algunos descendientes de los judíos con personas de otra nación, ¿verdad? Con edomitas, idumeos y otros más, extranjeros, y los de Israel los veían a ellos como paganos inmundos, y entre samaritanos e israelitas siempre había pugna social, religiosa. Hay una mujer samaritana, ¿te acuerdas? En Juan 4, donde ella le dice a Jesús, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿por qué me hablas? ¿Verdad? Y había esa lucha. Y entonces dice Jesús, este hombre que ni credenciales tenía, ni conocimiento tenía, el real necesitado, se para, se baja de su cabalgadura, se acerca hasta él, saca lo que tiene, venda sus heridas, les pone aceite, la suaviza, lo sube otra vez a su caballo, a su cabalgadura, y va, busca un mesón, le paga al mesonero, lo encarga, y todavía le dice, y cuando yo vuelva, lo que gastes de más en sus cuidados, dice, qué frase, ¿verdad? ¿Dónde está? En el 35 al final. Todo lo que gastes de más, ¿qué dice? Yo, ¿qué dice? Yo te lo pagaré. Ahora voy a regresar tantito a esta parte, pero la parábola cierra corrigiendo un paradigma muy profundo de corregir. Solo Cristo puede ayudarnos. El hombre le había dicho, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? ¿Quién es mi prójimo? Jesús en la parábola y en la pregunta final le ayuda y le corrige, porque la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿yo de quién soy prójimo? ¿Verdad? Muy distinto. ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿quién tiene el derecho que yo le ayude? No, es yo. ¿A quién quiero ayudar? ¿A quién voy a ayudar? Entonces es un cambio de paradigma completamente. Porque le dice, ¿quién fue el prójimo? Dice él, el que usó de misericordia. Entonces le dice el Señor, ve y haz tú lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿a quién puedo hacer misericordia? Pero esta porción, hermanos, al final del 35, tiene una frase muy especial. Dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Quién es el samaritano? ¿A quién representa? El samaritano. La parábola está clara, ¿verdad? Es una metáfora, pero tenemos enseñanza que sin faltarle a la Biblia, pues nos da la interpretación. ¿Quién es el samaritano? A ver, ¿ustedes conocen a alguien que se haya despojado de lo suyo, que haya acercadose tanto al necesitado, tanto como pudo, que haya vendado y vende heridas, que de lo suyo ayudó al mundo pecador? ¿Quién es? Obviamente, nuestro Salvador. Dijo él en Juan 10, yo de mí mismo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Es ese carácter, ¿verdad?, de amor, que sí, puede ser que a otros les interese, puede ser que otros estén insistiendo, yo quiero poner para ayudar. El Señor dio su vida. Pero ¿quién más es el samaritano, hermanos? Él en la cruz, el Señor es el gran samaritano que nos ayuda a todos. Y si hubiera aquí alguien que no ha venido a sanar sus heridas, a ser cuidado, a ser ayudado, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo tiene brazos abiertos. Tú puedes pedirle hoy salvación del perdón de pecados. Pero ¿quién más es el samaritano? Cristo se fue, ¿y a quién dejó? Dice la Biblia, hermanos, que Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. El samaritano es la iglesia. La iglesia constituida bíblicamente, la unión de creyentes, de congregantes, miembros de una iglesia fieles en una doctrina, que van comprendiendo la verdad, van creciendo, van aplicando la palabra, van dependiendo de Dios, van sanando de heridas que traíamos, de tanto egoísmo que nos causó, ¿verdad?, esas heridas,
Vamos sanando de tantos descuidos que voluntariamente, pero a veces también en ignorancia, cometimos muchos años. Y algunos, ¿verdad?, han dicho inclusive que estamos en esa etapa como iglesia donde el samaritano mayor, ¿verdad?, pues nos ha dejado a nosotros para cuidar de los demás, para ayudar al mundo caído. Y esto cuadra con la porción de Mateo que dice que la iglesia, hermanos, la iglesia es como un ejército que embiste las puertas del Hades, y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, es ese samaritano. Por eso tenemos que siempre darle gracias a Dios cuando el Señor nos muestra y permite cosas que como iglesia sentimos nos quedan grandes, porque nos hace el Señor, nos confronta, nos mete a la necesidad, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque en general el Señor en esta época, dispensación, en este lugar, es muy bueno. No estamos bajo persecución, al contrario, ¿verdad? Estamos llenos de comodidades en este siglo. Y es fácil huir del dolor y es fácil mitigar la enfermedad. Hay casos excepcionales, ¿no? Pero en general, pues vas a la clínica y ya 2, 3 días, 15 días a lo mucho, y otra vez ahí vas, ¿no? A veces le batallamos para conseguir lo que necesitamos, pero en general hay trabajo, hay recursos, hay un orden social que nos permite hacer muchas cosas, entrar, salir, viajar. Estamos en un sentido muy bien, también que a veces nos olvidamos que hay otros en necesidad, y por eso no, como iglesia a veces no estamos despertando a lo que pudiésemos hacer mejor organizados y en una misma mentalidad, como estudiábamos hace unas semanas. El samaritano puede representar cada iglesia local. ¿Qué está haciendo la iglesia, el Buen Pastor de León, por el mundo caído? ¿Qué está haciendo Cristo Vive en México por el mundo caído? ¿Qué está haciendo Betel por el mundo caído? ¿Qué está haciendo cualquier congregación, aunque no sea del compañerismo o aunque no sea bautista, pero que tenga su doctrina bíblica? ¿Qué estamos haciendo, Efata, por el mundo caído? El mundo caído no es Álamo, ¿verdad? Esa es una necesidad ahorita especial que nos hace reflexionar. Pero el mundo, hermanos, es nuestro campo de acción. El samaritano es Cristo, el samaritano es la iglesia. Pero dice la frase que estoy tomando al final del 35, yo, ¿quién es el samaritano? Yo. No lo pescan, ¿verdad? ¿Quién es el samaritano? Yo. Sí, es Cristo. Sí, es la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿Los que tienen más de 10 años? ¿Los que tienen más de 20? ¿Los que sí han obedecido? ¿Los que no se han ido? ¿Quiénes son la iglesia, hermanos? Pues aquí es donde uno no puede decir la iglesia, que lo haga la iglesia. La iglesia soy yo. Y dice, yo te lo pagaré, yo. Obviamente este hombre, hermanos, tal vez los recursos no le alcanzaban para ir al hospital central de Judea, de Jerusalén, pero sí pudo ir a un mesón y pudo cubrir lo que tenía, con lo que tenía hasta cierto punto. Y esa es la parte cuando nosotros nos damos cuenta en lo personal que Dios nos ha dado el privilegio y hasta cierto punto la suficiencia de decir yo. Pero lo difícil es precisamente disponer y decir como este hombre, yo lo pago, yo lo cubro. No puedo cubrirlo todo, no puedo darlo todo, tengo prioridades, tengo obligaciones, pero en necesidades, cualesquiera que Dios me muestre y que yo vea, yo. Reunir a la familia, hermanos,
de tantas cosas que involucra vivir la vida cotidiana, tener un tiempo continuo de meditación, llamarlos para que ellos comprendan la necesidad, la necesidad material, la necesidad espiritual, comprendan el propósito por el cual todavía estamos vivos, que es, entre otros, hacer buenas obras, ayudar al mundo, ayudar a los creyentes, juntar a nuestra familia para eso, juntarlos y pedirles que de sus guardaditos, porque hay niños y jóvenes que tienen sus guardaditos, ¿no? Y a veces los papás andamos tronaditos y les decimos, oye hijito, esa alcancía que tienes, ¿no me podrías sacar algo de aquí al lunes? Te lo devuelvo para una botanita, ¿verdad? Y algunos tienen más que una botanita, ¿verdad? Porque vienen juntando sus dineros, algunos muchachos. Explicarles a nuestros hijos, miren hijos, hay esto, vamos a hacer algo como familia. No podemos hacerlo todo, no debemos hacerlo todo, pero vamos a hacer algo, ¿verdad? A ver, ¿tú qué puedes hacer? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Y entonces ahí como familia nos convertimos en ese buen samaritano. Si cada familia, cada hogar se convierte en un samaritano, no para una necesidad emergente, sino, vamos a decir una frase coloquial, de una vez y para siempre, de aquí para el real. Si fuera una de nuestras identidades, buen samaritano, soy buen samaritano, las iglesias, hermanos, cumpliremos mucho más el propósito para el cual estamos. Y Dios, que es fiel, bendeciría mucho más nuestras vidas, nuestras economías. Tengo la convicción, hermanos, que una iglesia a veces, entre sus miembros, no hay más bendición económica, no se sale de deudas, no se sale de obligaciones, no se sale de un estado difícil, porque la misma iglesia, incluidos los líderes, no estamos buscando ser buenos samaritanos. Y descanse, por favor, en nuestra iglesia, descanse usted, descanse. Lo único que tiene que hacer es tolerar la amonestación, revisar su corazón y decidir. Nuestra iglesia jamás va a ponerse a meditar quién sí, quién no ayuda, quién hace esto, quién no lo hace, nunca. Mientras yo esté, ¿verdad? Porque eso es antibíblico, porque eso es ponernos a pelear. Al contrario, todo aquel que sea estimulado a través de la exhortación de la Biblia, a través de la conciencia del necesitado, haga su parte y es Dios quien la va a recompensar a su tiempo.